continuar con choques elásticos, pero vamos a ver ahora su comportamiento en el plano. En la clase anterior nos apoyamos en dos leyes para poder resolver este sistema de ecuaciones lineales y poder determinar la velocidad de ambas masas después del impacto. La primera ley, que es la conservación del momentum, pues es el momento de la masa 1, del cuerpo 1, multiplicando la masa por la velocidad de la masa 1. En este caso, en el plano utilizaríamos al vector 1. Para la masa 2 sería el vector 2, y después del impacto le vamos a poner una prima aquí. También lo ocupábamos como U1 y U2, si lo recuerdan. En su expresión vectorial, entonces, ahora la ley de la conservación de la energía se convierte en un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero aquí entonces utilizaríamos la magnitud de la velocidad de cada uno de los vectores al cuadrado antes y después del impacto. Ahora, ¿cómo es que representamos estos vectores en el plano? Podemos observar aquí en esta imagen que ese vector V2 se puede descomponer en sus componentes en X y en Y que forma un ángulo φ2 con respecto a X. Por lo tanto, si nosotros también hacemos uso de las propiedades trigonométricas, podríamos entonces representar a ese vector de la siguiente manera: como una componente en X y una en Y, que sería entonces V2', sería lo equivalente a multiplicar la magnitud del vector por coseno del ángulo φ, y para V2 en Y sería la magnitud de ese mismo vector por el seno del ángulo φ en J. Si seguimos entonces trabajando con estas expresiones, podemos ver que llegamos a esta representación en la cual la ecuación de la conservación del momento que tenemos aquí multiplica la masa por el vector 1, y el vector 1 sería equivalente entonces a multiplicar la magnitud de V1 por coseno de teta i en I menos seno de teta i en J, más M2 por la magnitud del vector 2 por menos el coseno de teta 2 en I menos el seno de teta 2 en J. Y aquí, bueno, se reorganizan todos estos términos, despejando M1 por la magnitud de V1' por todo esto, y M2 por la magnitud del vector 2' por el coseno de todo esto que se encuentra ahí, ¿no? Que es coseno de teta 2 en I menos el seno de teta 2 en J. Continuando con esto, podemos representarlo de esta forma, en la cual nosotros podemos representarlo en el plano como un eje X y un eje Y. Aquí tengo una masa 1, aquí tengo una masa 2. Estas dos masas se encuentran en movimiento y están representadas por V1 y V2. Estas masas chocan y después del impacto adquieren diferentes velocidades. Antes del impacto llamamos a los ángulos θ como los ángulos que forman el vector con respecto a la horizontal, y después del impacto le llamamos ángulo φ. Lo que desconocemos son las velocidades de estas masas después del impacto. ¿Cómo realizamos el análisis de cada una de las velocidades? Si observamos aquí este cuadrante, podemos ver que V1x lo podemos representar de esta forma, como si tuviera aquí el vector y lo traspaso hacia acá. Podemos observar entonces que se descompone este vector V1 en su componente en X, en Y, y forma un ángulo θ a la horizontal. Entonces,
tenemos que hacer el análisis trigonométrico en el cual para X tendríamos que aplicar un coseno de ese ángulo θ y para Y tendríamos que aplicar un ángulo seno. Tendríamos que multiplicar la magnitud de ese vector por coseno de θ1 y la magnitud del vector por el seno de θ1. Aquí el signo queda hacia abajo para el caso de la componente en Y porque establecemos que va hacia abajo, ¿no? Ahora, analizamos el vector 2 y lo representamos aquí de esta manera. Si se fijan, ahora queda de esta forma y lo que tengo que hacer es expresarlo en sus componentes en X y sus componentes en Y y su componente en Y. Por lo tanto, aplicando las propiedades trigonométricas, vemos que para X necesito un coseno y para Y necesito un seno. Aquí esto va del lado izquierdo, entonces en ambos se ve que el signo es negativo, ¿verdad? Ahora con esto solamente nos falta entonces representar U1 y U2, que son los vectores después del impacto y que queremos conocer. Entonces, de la misma manera que hicimos para los vectores al inicio, lo hacemos para U1 y U2. Entonces, para este caso, entonces, para su componente en X, aplicamos un coseno de phi. Para el caso de la componente en Y, necesitamos un seno de phi y la expresión nos queda así, ¿no? U1 en X en Y menos U1 en Y en J, ¿no? Ahora, para este análisis, volvemos a observar que aquí tenemos el ángulo φ2. Para su representación en X necesitamos un coseno de phi y para su representación en la componente en Y necesitamos un seno de phi. Ahora, con todas estas representaciones, lo que hacemos es aquí en la ecuación de la conservación del momentum, tengo M1 y sustituyo a V1, que es igual a V1X en Y menos V1Y en J. Hago la sustitución para V2 y las que acabamos de determinar las sustituimos también aquí, ¿no? Y queda representado de esta forma. Lo que tenemos que hacer es después reorganizar todos estos términos para I y para J, en el cual tengo entonces yo estas expresiones, M1 por V1 en X menos M2 por V2 en X va a ser igual a menos M1 por U1 en X más M2 por U2 en X, y para la parte en J sería entonces menos M1 por V1 en Y menos M2 por V2 en Y, y esto es igual a menos M1 por U1 en Y menos M2 por U2 en Y. Este es sí, es correcto. Ahora lo que tenemos que hacer es reagrupar los términos despejando las masas y entonces se generan estos dos sistemas de ecuaciones, 1 y 2. Posteriormente, ahora vamos con la ecuación de la conservación de la energía, en la cual también sustituyo es un medio de la masa 1 por el vector 1 al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos queda que es V1 en X al cuadrado más V1 en Y al cuadrado, y de igual forma para el vector 2. Y después del impacto le llamamos U1 al de la masa 1 y U2 al vector de la masa M2. Entonces así quedaría representada en el plano ambas ecuaciones, la de la conservación del momentum y la energía cinética. Ahora lo que queda es poder determinar U1 y U2, que son las velocidades de los vectores después del impacto. Para ello lo que vamos a hacer es reorganizar todos estos términos
Y nos queda entonces esta ecuación en la que tenemos la masa 1 por V1 en x al cuadrado menos U1 en x al cuadrado más la masa 1 por V1 en y al cuadrado menos U1 en y al cuadrado más M2 por V2 menos en x al cuadrado menos U2 en x al cuadrado más M2 por la diferencia de U2 al cuadrado en y menos U2y al cuadrado, y todo esto es igual a 0. Vamos a trabajar con esta expresión en la cual estamos reorganizando nuevamente términos, despejando aquí las masas M1, M1, M2, M2, igual a 0. Entonces, en esta expresión se puede separar en dos partes, independiente una que toma las componentes en X y otra que va a tomar las componentes en Y. Entonces, para la de las componentes en X tendríamos la masa 1 por V1 en X menos U1 en X por V1 en X más U1 en X, y la masa 2 por V2 en X menos U2 en X por V2 en X más U2 en X igual a 0. Le vamos a llamar 3, y para la ecuación 4, en las componentes en Y es M1 por V1 en Y menos U1 en Y por V1 en Y más U1 en Y más M2 por el producto de V2 en Y menos U2 en Y por V2 en Y más U2 en Y. Ahora lo que vamos a hacer, después vamos a dividir la ecuación 3 entre 1. Acá, haciendo esta división de 3 entre 1, podemos eliminar términos. Este término se va con este término, este con este, este con este, este con este, y llegamos a esta expresión. Posteriormente, tenemos que dividir 4 entre 2. La expresión 4, si lo recuerdan, es esta, la que está hasta abajo. 4 la dividimos entre la expresión 2 y llegamos a esta otra ecuación, la 5 y la 6. Entonces, el siguiente paso es ordenar 1 y 5, 2 y 6 para generar un sistema de ecuaciones lineales A y otro sistema de ecuaciones lineales que le vamos a llamar B. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder entonces a resolverlas para determinar las velocidades después del impacto. Aplicamos el método de Cramer para determinar delta 1 y poder determinar U1 en X, que es después del impacto. Realizamos esta multiplicación menos esto. Para delta UX tenemos este sistema y resolviéndolo llegamos a esta expresión. Por lo tanto, para sacar U1 en X, pues nos obtenemos que esto va a ser igual a 2 veces la masa 2 por V2 en X más V1 en X por M2 menos M1 entre M2 más M1. Y lo mismo para U2 en X, aplicamos el mismo método. Ahora resolvemos para esta expresión M1 por todo esto menos la multiplicación de esto por esto, y entonces llegamos a que U2 en X es igual a 2 veces M1 por V1 en X más V2 en X por M1 menos M2 entre M2 más M1
Ahora, lo que tenemos que hacer para el sistema B, en el cual tenemos ahora U1 en Y, volvemos a establecerlo para el sistema de ecuaciones lineales B. Resolvemos entonces para U1 en Y y la expresión obtenida sería esta. U1 en Y es igual a V1 en Y por M1 menos M2 más 2M2 por V2 en Y entre M1 más M2, y lo resolvemos también para U2 en Y de manera similar. Entonces U2 en Y sería igual a 2M1 por V1 en Y más la diferencia de M2 menos M1 por V2 en Y entre M1 más M2. A partir de estas expresiones que obtuvimos, también podemos determinar el ángulo phi, que es el ángulo que se formaba entre los vectores después del impacto con la horizontal. Y entonces esta expresión obtenida con las propiedades trigonométricas va a ser igual al arcotangente de U1 en Y entre U1 en X, y para Φ2 va a ser también el arcotangente de U2 en Y entre U2 en X. Como tenemos ya la expresión para cada una de estas, simplemente lo que hacemos es sustituir y llegamos a estas expresiones. Para el caso de Φ1, la expresión sería el arcotangente de B1 en Y por M1 menos M2 más 2M2 por V2 en Y entre V1X por M2 menos M1 más 2M2 por V2, Y. Y para el caso de Φ2, de igual forma, hacemos ese análisis y entonces obtenemos este resultado.